Muy buenas tardes. Marc, no te vemos en pantalla, no sé si estaba previsto. Marc, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Vale, sí, quería preguntarte sobre todo hoy por el IBEX 35, ya que es la nota discordante de la sesión en Europa. Va profundizando pérdidas, de hecho ya se deja más de medio punto porcentual en la sesión. Quería preguntarte sobre todo por esa cuestión que está arrastrando hoy al índice, son esos pasos que está dando el gobierno de cara a ir anunciando unos impuestos de sociedades más elevados para las compañías energéticas, lastrando la sesión. ¿Cuál es tu perspectiva sobre todo ello? Sí, la verdad que vemos que ese tono discordante en un proceso de medio rebote, ¿no? Cuando el mercado, pues oye, quiere rebotar desde un soporte muy importante, demuestra las complicaciones que a veces los gobernantes imponen con su afán recaudador, ¿no? Y lógicamente el sector energético pues es muy importante en el IBEX y eso está penalizando hoy que la cotización, ojo, sin que se hayan perforado soportes, pues haya dado esa vuelta semanal que, bueno, pues que en el corto plazo le da cierta volatilidad, ¿no? Aún así, tampoco hay mucha volatilidad en el mercado, es una ley que probablemente tenga una aplicación pues ya bien entrada el 2023 y recordamos también que en ese año, el próximo año, tendremos elecciones generales y tal y como estamos viendo las elecciones regionales, como hemos visto las últimas de Andalucía, pues veremos qué pasa, ¿no? Con lo cual, yo no le daría mucha incidencia a esta noticia en el medio plazo. El sector energético también lo venía a hacer muy bien. Por ejemplo, ahí tienes el gráfico de Iberdrola, ¿no? Está aguantando muy cerquita de sus máximos históricos. Ha corregido muy lejos de los soportes con un comportamiento sustancialmente mejor que el IBEX 35. Y bueno, y en cierto modo, pues es normal que haya aprovechado para corregir. Pero dudo que cambie el planteamiento general de la tendencia en el sector, porque, como te decía, el mercado es muy escéptico en la duración de la legislatura actual y, por lo tanto, ve difícil que esta ley pues, se acabe implementándose. Más allá de las energéticas y, como dices, lo que pueda pasar a un plazo más medio o largo, también quería preguntarte por lo que podemos esperar para Wall Street, primer día de cotización esta semana después del festivo. Los futuros apuntan a una subida importante. No sé qué niveles tenemos que vigilar en esa sesión y si crees también, por ejemplo, que la semana va a ir de menos a más, ya que vamos a tener más referencias. También se espera comparecencia de Jerome Powell y un poco qué es lo que podemos esperar de esa apertura de la cotización esta semana. Pues sí, mira, la verdad que estamos en un momento súper interesante del mercado, ¿no? Porque, como podemos ver en el gráfico, por ejemplo, nos encontramos con esta aceleración que hemos visto, que eso es un proceso muy típico en mercados bajistas y además en mercados que se debilitan muy rápidamente, y ese canal, que son zonas de cotización, digamos, de confort agradable, están intentando ser perforadas, ¿no? Entonces, la duda que nos somete el mercado es si este canal se va a acelerar para continuar el proceso de caídas o si finalmente el mercado ya está listo en esta dilatación para intentar un rebote. Todos los indicadores de sentimiento contrario indican eso. La semana pasada, con ya las cartas encima de la mesa de la FED y del Banco Central Europeo, los mercados atacaron soporte, pero también estamos viendo comportamientos de rebote en muchas compañías, ¿no? Por ejemplo, vemos divergencias en Amazon, en otro tipo de compañías que después de caer un 40%, pues lo normal es que veamos un rebote y además es cierto que los 10.500 puntos son un objetivo que tiene el mercado, pero también es cierto que en este nivel no podemos descartar el rebote. A muy corto plazo, si nos creemos la posibilidad de rebote, necesitaríamos ver el Nasdaq por encima de los 11.780 puntos o incluso los 12.000 para ver que realmente el mercado empieza a subir con un objetivo muy claro que son los 13.000, y subir ya por encima de estos precios significaría que el mercado, pues fíjate, agota el movimiento bajista y nos da por fin una primera señal de que el rebote pues, puede ir a buscar la zona de los 13.000, 13.500 puntos, que es el objetivo real a medio plazo del mercado. Todo lo que no sea llegar a este nivel implica que el mercado bajista se podría acelerar y detonar en un colapso, algo que es muy, muy poco probable. ¿Por qué? Pues porque lógicamente no ha pasado nunca en la historia. Siempre que ha habido un crash ha sido provocado pues, por la quiebra de Lehman Brothers, por el COVID, ¿no? por algún evento de mucha volatilidad. Y además, no olvidemos que el sector
afectado por la burbuja, por ejemplo, el 2000 las .com, 2008 los bancos, ahora la disrupción y las criptodivisas se reflejan en este índice, es el ARK, el ETF de la disrupción famoso de Cathie Wood, que ha corregido un 80%, ¿no? Con lo cual yo creo que el mercado está muy saneado y es difícil, sinceramente, plantear cualquier tipo de operativa ahora mismo que no sea un rebote. Lo que decías, que el mercado está muy saneado con caídas, como decías, en ese ETF de Cathie Wood. Por otra parte, no sé si puedes mencionar algún ejemplo más allá de Amazon, quizás otras tecnológicas que presenten también esa tendencia. Sí, mira, la verdad que hoy estamos, por ejemplo, planteando operativas en energía solar, ¿no? La verdad que nos está saliendo bien la estrategia en rango en este tipo de compañías. Lo podemos ver en España, por ejemplo, con el buen tono de Solaria, pero sabemos que al final, en un entorno de subida de tipos de interés y de relajación de los estímulos monetarios, pues nos quedan los estímulos fiscales, ¿no? Y lógicamente el dinero va a entrar en energía solar si finalmente se tira adelante el plan Biden y se van poniendo los fondos europeos encima de la mesa. Aparte de Solaria, en Estados Unidos hay dos compañías muy buenas, una es Enphase Energy, la otra es SolarEdge, y en ambas compañías tenemos interés. Hemos planteado pues, una propuesta de mercado que empieza a subir marcando nuevos máximos, empieza a corregir de una manera ordenada e intenta plantear por primera vez una tendencia alcista después de todo el proceso de caídas y de continuación. En este caso, eso sí, tenemos que entender que la debilidad del mercado nos exige proteger el capital, porque si el mercado en este intento fracasa, tenemos tiempo de poner el stop loss en la zona de compra para proteger el capital, y si el mercado fracasa incluso antes del rebote, que tengamos tiempo también de cortar las pérdidas con algo muy moderado. Este nivel de 165 sería una zona muy importante de stop, ¿no? Y otra idea que podemos compartir también, si quieres, es Alibaba. Estamos viendo ya cómo China por fin parece que nos está mostrando algo, y dentro del tono positivo de esta gran corrección de compañías que, como Alibaba, todos sabemos que es un gigante de la distribución, en Asia ha caído casi un 80%, y que lógicamente estamos viendo cómo esta sucesión de máximos decrecientes por fin ha encontrado una zona de soporte y por fin está intentando girar. Estamos intentando posicionarnos en Alibaba porque, desde luego, después de caer su capitalización un 80%, es indudable que sus precios ya son atractivos. Una muy buena recomendación, y además también buen momento para recordar también ese movimiento por parte de China, ya que veníamos de noticias muy pesimistas en ese mercado, y ver cómo también la recuperación se refleja en títulos tan importantes como el de Alibaba. Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird, que tengas muy buena tarde, muy buen negocio, y también muchas gracias por acompañarnos un día más. Un placer, gracias a vosotros por invitarme. Gracias.